Los invito a que abran sus Biblias ahí en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 10, por favor. Y el tema se llama Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, de toda gloria, de toda honra. Te damos gracias una vez más, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, mi Dios. Hemos venido con un propósito de escuchar tu consejo, Señor, para que tú, Señor, alinees nuestros corazones conforme a tu voluntad, mi Señor. Que todos nuestros pensamientos, nuestros sentidos estén enfocados a tu palabra, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, y también bendice mi vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eclesiastés 4:9 dice que mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo, ¿verdad? Aquí el sabio Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, nos habla de los beneficios de trabajar en equipo. Este pasaje de la Biblia nos anima a pensar que efectivamente necesitamos de la ayuda de otros. En este caso, de nuestros hermanos en la fe, con el propósito de cumplir nuestra meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjese que nadie puede decir a su hermano en la fe: no te necesito. La Biblia nos da muchos pasajes en los que nos recuerda lo imposible que es vivir el cristianismo a solas o aislados de la iglesia. Como creyentes, necesitamos que otros oren por nosotros. Necesitamos que otros nos alienten en los momentos de enfermedad o desánimo. Necesitamos, hermanos, que nos apoyen cuando nos sentimos débiles e incapaces de seguir adelante. Todos necesitamos el apoyo espiritual en algún momento de nuestra vida. No importa cuán fuertes pensemos que somos en nuestra fe. Ninguno de nosotros es perfecto, Todos nos necesitamos. Pero algunos cristianos ignoran o menosprecian la ayuda espiritual que puedan conseguir de otros hermanos. Claro que sí. Se olvidan de que todos nosotros necesitamos el apoyo y el compañerismo de otros hermanos cristianos. Hermanos, ya sea que nosotros seamos nuevos creyentes o que hayamos sido cristianos por mucho tiempo, todos necesitamos compañeros espirituales, hermanos espirituales, no carnales, hermanos espirituales. Así que nadie puede decir a su hermano: no te necesito. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 20, por favor. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aquí Pablo usa la figura de un cuerpo para ilustrar lo que es la iglesia. Cuando se menciona la iglesia, nunca se refiere al edificio de piedra o al templo que usamos de reunión. La Biblia dice que la iglesia son las personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pregunta: ¿qué personas o quiénes forman parte del cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son? Bueno, podemos decir que desde a partir del día de Pentecostés hasta nuestros tiempos, toda la gente que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, todas las personas que han sido bautizados por el Espíritu de Dios, los que han reconocido a Jesús como su Señor y su único Salvador personal, pasan a formar parte de su iglesia. Y a la misma vez nos volvemos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice la Biblia que todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo hemos sido bautizados por un mismo espíritu, por un mismo espíritu. O sea que todos nosotros llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo de la misma manera, por el mismo espíritu. Desde el momento en que usted recibió a Jesucristo, usted formó parte de su cuerpo, que es la iglesia. Usted llegó a ser parte del cuerpo de Cristo y fue puesto allí por el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. La Biblia dice que en Cristo somos uno solo, un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vemos que el apóstol Pablo compara la iglesia, la compara con el cuerpo físico del hombre. Así como un cuerpo físico tiene muchos miembros y cada uno tiene que cumplir una labor muy importante para que el cuerpo funcione a su total cabalidad, pues así de la misma manera también debemos de funcionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que está constituida por muchos miembros. Fíjese que cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función muy importante que debe desarrollar. Cada miembro en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tiene una función muy importante que debe desarrollar. Y repito, todos, usted y yo tenemos que tener una función en el cuerpo de Cristo. Usted sabe la función que Dios le entregó dentro del cuerpo de Cristo como miembro de su cuerpo. O por lo menos usted lo está intentando descubrir.
Hermanos, no podemos venir a la iglesia, a la iglesia todos los domingos y permanecer siempre en la misma posición de meros visitantes, ¿eh? Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted debe tener una función en lo que es la iglesia. Hermanos, si hay algo que debemos aprender es a funcionar dentro de la iglesia como un equipo. Como un equipo. Amén. Y claro está que trabajar en equipo es un desafío para toda persona, ¿eh? Es un desafío. Por eso lo único que puede mantener un equipo unido, ¿sabe qué es? Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. Gracias al amor de Dios en nuestras vidas, podemos servir por amor los unos a los otros. Podemos tolerarnos los unos a los otros. Por amor podemos perdonar nuestras fallas. Hermanos, nosotros podemos tener grandes estrategias, grandes ideas, pero no serán suficientemente efectivas si no existe el vínculo del amor entre nosotros. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Usted sabe que para Dios lo más importante es el amor. No son los talentos, no son los dones, no es el hablar en lenguas, es el amor. Sin amor no somos nada ante Dios. Todo acto que no sea sin amor no sirve de nada delante de Dios. ¿Usted sabe cómo es considerado un cristiano sin amor? Se considera como el ruido o el escándalo que hace un instrumento sin dirección y sin armonía, que hace solamente ruido. Es como si llegara un joven, ¿verdad? Y empezara a tocar la batería que está aquí, ¿verdad? Sin saber cómo, y le empieza a pegar a los tambores, ¿verdad? Va a emitir un ruido molestoso. Así es una persona sin amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3, lo explica mucho mejor. Lo invito a que me acompañe ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando un cristiano no tiene amor, y aún peor, cuando un creyente está ministrando sin amor, su ministerio es ruidoso. Solo molesta a Dios y molesta a los que lo escuchan, a los demás. Dice Pablo que quien ejerce un ministerio sin ser impulsado por el amor, viene a ser como címbalo que retiñe. Amén. Eclesiastés 4:9, por favor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
Este versículo nos está diciendo que es mejor tener apoyo o compañía o una familia espiritual a que nos sintamos solos. Es mejor tener una familia espiritual o compañía, hermanos, para que nos sintamos fortalecidos, que no tener a nadie y estar solo. Si sabe que usted y yo fuimos salvados por Dios y puestos en una familia de fe para vivir en compañerismo. ¿Sí sabe eso? Claro que sí. Por eso Dios creó la iglesia. Para que fuéramos una familia de creyentes unidos en la fe. Para que nos animemos unos a otros con el propósito de llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Hermanos, es por la iglesia de cómo Dios está llevando a cabo su obra aquí en la tierra. Es por la iglesia. Y Dios quiere que su pueblo, el cual Él llamó de las tinieblas a su luz admirable, que esté involucrado activamente en su obra. Él está interesado que la iglesia se active en la obra que Él tiene aquí en la tierra. Pero un creyente que tiene irregularidad en asistir a la iglesia, comunica un cierto mensaje, no está apoyando el evangelio, no está apoyando la obra, sino que está comunicando un cierto mensaje negativo. El mensaje que usted está reflejando es de un corazón frío y falta de amor por Cristo. Fíjese que no se puede tener un alto concepto de Cristo y al mismo tiempo tener un bajo concepto de lo que es la iglesia, Claro que no. Muchos dicen, no, yo reconozco al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, pero no creo en la iglesia. No tiene sentido, hermanos. Una actitud así no es normal. Al no venir a la iglesia o no participar como equipo, usted está dando un ejemplo negativo. Hermanos, por eso nos necesitamos los unos a los otros para animarnos. Fuimos hechos para trabajar en equipo, para trabajar como iglesia, como una unidad. Eclesiastés 4:9 dice que el trabajo en equipo multiplica nuestra efectividad. Esto lo tenía bien claro el apóstol Pablo, Muchos sabemos que Pablo era fuerte en su fe. Y uno pudiera pensar fácilmente que el apóstol Pablo no necesitaba ningún compañero. Pero en el libro de Hechos podemos ver cómo Pablo hace sus viajes acompañado de sus hermanos en la fe, como lo fue Silas, Bernabé, Tito, Lucas, Timoteo y otros hermanos en el Señor que viajaban juntos para compartir el evangelio de Jesucristo. Incluso Pablo escribió muchas de sus epístolas con uno o más de sus compañeros a su lado. Y al final de sus cartas, cuando mandaba saludos a la iglesia, Pablo escribía los nombres de sus compañeros que cuando estaban con él, a su lado. Esto nos muestra que el apóstol Pablo prefería hacer las cosas en equipo siempre que tuviera la oportunidad de hacerlo. Sabía que cualquier clase de trabajo produce más cuando se hace entre dos o más personas, El trabajo se produce más efectivamente cuando se hace entre dos o más personas.
Desde el Antiguo Testamento encontramos la importancia de unir fuerzas para lograr grandes cosas. Por ejemplo, vemos a Noé trabajando con su familia para lograr la construcción del arca, que jamás lo hubiera podido hacer solo, Fue necesario contar con el esfuerzo de toda su familia para hacer realidad la voluntad de Dios. ¿Y qué tal el ejemplo de Moisés? Donde Moisés le cuenta a Dios lo difícil que era guiar al pueblo de Israel por sí solo. Números 11, 14, 17, por favor. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que es pesado en demasía, dice Moisés. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí vemos que el Señor le dice a Moisés que se reuniera con 70 hombres de entre los ancianos para que trabajaran con él en equipo. ¿Qué cuadro vemos aquí? Que el trabajo en equipo nos ayuda a dividir las cargas y hacerlas más ligeras, hermanos. Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Por eso, hermanos, es de mucha importancia trabajar en equipo. Ahora, usted sabe que el más grande propósito por la cual tenemos que trabajar en equipo es para edificar nuestra iglesia local para la gloria de Dios. Claro que sí. Y solamente trabajando en equipo lo podemos hacer, Solo trabajando en equipo podemos multiplicar. Fíjese que cuando hay solamente un grupo de personas, solo se suman entre ellos. Pero cuando hay un equipo se multiplican. Así que la única forma para multiplicar y para producir más es pensando en equipo y trabajando en equipo como iglesia, no individualmente. Cualquier obra o acción de nosotros solos no es tan poderosa como la acción de todos nosotros, Ninguna obra individual vale más que la suma de todos nosotros. Por eso Dios nos manda a trabajar en equipo, en unidad. Pero recuerda una cosa, hermano, que trabajar en equipo no será fácil, No es fácil. La mayoría de las veces se generarán conflictos y malos entendidos, pero es necesario trabajar en equipo. Fíjese lo que dice Proverbios 27:17. Si gusta puede acompañarme allí. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
En otra versión, Nueva Biblia Viva, lo dice más claro. Dice, el hierro se afila con hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Dice este versículo que cuando se frotan dos cuchillos de hierro, cada uno se vuelve más afilado y más efectivo. Pues así de este modo, hermanos, es cuando los cristianos están involucrados en las vidas de los demás. Se producirá una edificación mutua. Se edificarán mutuamente. Por eso es bueno tener hermanos en la fe con quien uno pueda afilar nuestra mente, afilar nuestro carácter. Se requiere buenos hermanos con quien se pueda hablar, discutir y comentar asuntos espirituales que nos puedan traer beneficio. En otras palabras, nuestro carácter crecerá en compañía. Tú no vas a cambiar tu carácter por sí solo. Necesitamos compañía en las pruebas. Pero si no nos involucramos con los demás, no vamos a crecer. No podemos ser creyentes aislados, ¿eh? Usted no puede ser un creyente aislado. La Biblia no aprueba tal cosa como un creyente aislado o solitario. Claro que no. Es imposible ser cristiano y estar afuera del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16, por favor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, es muy importante mantenerse junto y pegado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿eh? ¿Por qué? Porque los creyentes individuales que se separan del cuerpo de Cristo normalmente se encuentran enfermos espiritualmente. No crecen espiritualmente, ni en conocimiento, ni en edificación, y ni en amor con los demás. Porque no están conectados al cuerpo, a la vid. Fíjese que hay cristianos que piensan que pueden vivir una vida cristiana individualista, sin estar comprometidos con la iglesia o con el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos dar un buen testimonio si no tenemos un cuerpo, una iglesia en donde estemos funcionando como miembros, ¿eh? Esto es muy fundamental. Será muy difícil ganar hasta nuestros propios hijos, nuestra familia, nuestras amistades, si no estamos funcionando como iglesia en una iglesia. ¿Qué testimonio les podemos dar a nuestros hijos, a nuestros compañeros? Nuestro servicio al cuerpo de Cristo es fundamental para que el mundo nos crea que somos cristianos. Hermanos, si hay algo que debemos aprender es a funcionar dentro de la iglesia como equipo. Puede que tengamos diferentes funciones. O puede que tengamos cada uno diferente carácter, pero todos tenemos que trabajar juntos y en armonía para el cuerpo de Cristo. La obra del Señor se hace en equipo. La obra del Señor se hace en equipo.
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 5 al 6, por favor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vemos aquí que Dios obra en la iglesia mediante el uso de las personas. Así es como obra Dios. Él utilizó a Pablo y a Apolos. Y en nuestra iglesia local, Él nos utiliza a usted y utiliza mi vida. Qué gran privilegio, hermanos, ser usado por Dios. Dice la Biblia que Pablo plantó y Apolos regó. Según Pablo, él plantó la iglesia a través de la predicación del Evangelio. Y Apolos regó la iglesia mediante las enseñanzas y la edificación de los cristianos. Ese es el trabajo en equipo. Ese es el trabajo en equipo. Pero cualquier crecimiento requiere la bendición de Dios, Hermanos, ciertamente nosotros no somos grandes como Pablo y Apolos, pero eso no detiene a Dios en usarnos en la edificación de nuestra iglesia local. Pero debemos trabajar como equipo en esta obra. Tenemos que trabajar en equipo en esta obra, porque solos no podemos. Solos no podemos. Nosotros solos somos inútiles. No podremos hacer mucho. Pero cuando cada miembro aporta sus habilidades y se compromete a colaborar, se pueden alcanzar resultados extraordinarios para la gloria de Dios. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Hermanos, la palabra de Dios nos anima a trabajar juntos en armonía. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que trabajemos juntos en armonía. ¿Queremos ver fruto en nuestra iglesia? Trabajemos juntos en armonía. Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Dice Salomón, hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hermanos, el estar solos es peligroso, Es peligroso. Fíjese, algunos de nuestros hermanos no están aquí. En la soledad es cuando a Satanás le encanta atacar. En la soledad es cuando llegan pensamientos a la mente que no nos ayudan. Nos llegan pensamientos de odio, pensamientos de tristeza en la soledad, pensamientos de pecar. La soledad no es buena, sino que es peligrosa. Y una de las razones por la cual Dios instituyó la iglesia es para que nos animáramos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros en este mundo que estamos de paso. Hermanos, no tenemos que pasar por este mundo solos, si somos cristianos. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Ayudémonos los unos a los otros. La soledad no tiene que ser parte de la vida de un cristiano. Si usted necesita ayuda, por favor, hable. Comuníquese con uno de los hermanos de la iglesia. Comuníquese con los líderes. Y si usted está bien espiritualmente, busque a los demás.
Mande un mensaje a sus hermanos para ver cómo están. Demos de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Usted sabe que las ovejas del campo tienen una característica muy particular, que siempre andan juntas, siempre se agrupan. Esa es su naturaleza de una ovejita. Por eso es muy raro ver una oveja completamente sola, lejos del rebaño. Por naturaleza, ellas quieren estar juntas. Ahora, a los ojos del Señor, nosotros los creyentes somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Y como ovejas de Dios deberíamos tener una necesidad y un deseo de estar con otros creyentes para nuestra protección y para nuestro propio beneficio. Hermanos, todos necesitamos a alguien que nos acompañe y nos ayude en este camino de la fe. Porque como dice Eclesiastés 4:10, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá quien lo levante. Amén. Vamos a orar, hermanos.